Yo quiero invitarle que abra su Biblia. Vamos a ir ahí al Evangelio de Mateo, Mateo 4. Bienvenidos todos. Mateo capítulo 4 y versículo 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, vamos a hacer una oración breve. Padre, gracias en esta hora, en esta tarde, Señor, que podemos venir a ti, Señor, porque estamos congregados aquí para encontrarnos contigo, para una cita contigo, para que tú nos hables, para que tú nos animes, para que tú nos exhortes, para que tú nos corrijas, Señor, para que tú, Señor, nos des aliento, ese ánimo que viene del cielo. Y Padre, queremos pedirte que nos des un corazón, Señor, receptivo, Señor, así como lo hiciste con aquellas mujeres, Señor, que estaban escuchando a Jesús y que tú abriste su corazón para que ellas pudieran recibir la palabra. Que así cada uno de nosotros, Señor, pueda recibir la palabra que tú tienes hoy para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús empezó con este verso, Señor, y entendemos, Señor, que era una prioridad, Señor, el arrepentimiento. Así es que hoy venimos conscientes de esa instrucción, de esa poderosa instrucción que nuestro Señor Jesús declaró al inicio de su caminar en esta tierra, en su ministerio. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Yo le puse un título a esta enseñanza del día de hoy: la necesidad de crecer, ¿sí? Porque todos tenemos la necesidad de crecer, ¿sí? Si nosotros no crecemos, pues entonces es algo que está anormal, ¿verdad? Obviamente que hay una etapa de crecimiento como niños, pero también cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros empezamos a crecer. La palabra de Dios nos llama a los que estamos recién nacidos en el Evangelio, aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, les llama niños. Son niños en Cristo, y esos niños en Cristo tienen que crecer, ¿sí? Lamentablemente hay quien se queda como en una etapa infantil y pasan los años. Los años no traen madurez espiritual. Es importante que usted tenga presente eso. Los años no traen madurez espiritual, ¿sí? Uno puede tener muchos años, ¿sí? Décadas, 10, 20 años, 30 años, y seguir siendo un niño. Eso es algo muy triste, pero es muy cierto, ¿sí? Y la palabra de Dios exhorta sobre eso, de que es algo que depende de nosotros, 100% depende de nosotros. A veces las personas piensan que el hecho de haber aceptado a Cristo, ya con eso es suficiente. Pero Jesús mismo dice que Él es la puerta de entrada, ¿sí? a un camino angosto que nos va a llevar a la vida, ¿sí? Angosta es la puerta, dice la Escritura, y angosto el camino que nos lleva a la vida. Entonces usted entra por una puerta angosta, o sea, las opciones se van reduciendo, ¿sí? Y uno tiene que tomar la decisión por esa puerta angosta. Por eso es que tiene un costo, ¿sí? El costo, aun cuando nuestro Señor Jesús lo pagó, pero como quiera que sea, el que alguien lo pagó no quiere decir que no costó, ¿verdad? Pagó Él nuestra entrada, tu entrada, mi entrada. Pero nosotros no podemos quedarnos en la puerta, tenemos que seguir avanzando. ¿Si está de acuerdo conmigo? Vi que se me quedaba viendo así como... Entonces, ese llamado... Ahora, ¿cómo es el proceso de crecer? Si usted puede pensar conmigo, si reflexiona un poquito, el crecimiento, obviamente hay un cambio, ¿sí? No puede haber un crecimiento sin cambiar, ¿sí? Si usted piensa estar en la misma condición e ir creciendo, eso es una falacia, ¿no? Eso es algo que nunca va a suceder.
El crecimiento demanda cambio. Y si usted mismo puede hacerse un autoanálisis, una autoevaluación y decir qué tanto he cambiado. Si sigo siendo esa misma persona que yo era hace 5, 10 o 20 años, pues entonces no ha habido un cambio. Y si no ha habido un cambio, no ha habido un crecimiento. ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo escribí una frase que dice: sin cambio no hay crecimiento. Y es que es real. Un niño, bueno, pues ya le salieron los dientes, ¿sí? Ya no puede comer leche de su madre, ¿sí? Llegó el momento de empezar a comer algo más sólido, y es una etapa de crecimiento. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos, dice que los que han llegado a la madurez son aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el crecimiento, ¿sí? Que ya no participan de la leche, sino participan del alimento sólido. Entonces, en cierta forma, cuando uno no recibe los cambios, uno necesita seguir teniendo leche y seguir teniendo leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el alimento que puede digerir. Pero aunque Dios quiere otra cosa, nosotros nos podemos quedar ahí porque en cierta forma es más cómodo, ¿sí? Es más cómodo convertirnos un poco en simpatizantes, ¿sí? Simpatizamos con el Evangelio, simpatizamos ahí con los cantos, están bonitos los cantos, pero yo salgo y vivo mi vida como siempre la he vivido, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema cuando nosotros no crecemos. Jesús dijo que iba a tener un costo. Si usted quiere ir conmigo a ver esta parte de Lucas capítulo 14, a ver si lo encuentran. Lucas 14, le dije 14:26. Quiero leerla en esta versión porque es un poquito más clara. Vea cómo dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Usted tiene que pensar en ello. Si la palabra de Dios dice, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Esta es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Él dice que Él tiene que ser el primer lugar. Y cuando nosotros queremos crecer, Él tiene que convertirse en el primer lugar. Y yo le puedo decir eso porque digo yo, bueno, yo tengo una esposa. Y bueno, pues usted ya la conoce. Luego la mujer es demandante, ¿no? Quiere esto, quiere aquello, quiere... Yo le puedo decir, oye, vamos a ir a... Es un ejemplo, no quiere decir que así sea, pero quiero darle un ejemplo. Oye, vamos a la iglesia. No, mira, yo quiero que mejor vamos a ir acá o esto, lo otro. Y uno puede decir, bueno, esa es una señal. Que decidimos lo que ella quería en vez de lo que Dios quiere. Tiene uno que tener una orden de prioridades. No quiero decir que sea grosero, ni áspero, ni rudo con su esposa. Yo quiero que usted tenga simplemente el orden correcto, ¿sí? Que Dios es primero. Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas, ¿sí? Si no es el número uno en nuestras vidas, nosotros vamos a vivir un evangelio así, más o menos, ¿sí? Pero si usted quiere realmente experimentar el poder de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios, uno tiene que alinearse a su plan. El plan de Dios es así, ¿sí? La esposa no puede ser primero, tiene que ser Dios primero. Y cuando uno tiene a Dios primero, uno va a cuidar a su esposa, porque Dios le va a decir, cuida a tu esposa, ¿sí? Y Dios le va a llamar la atención si usted es rudo, si es áspero, si es grosero, si es algo con su esposa, Él le va a llamar la atención. Pero Él tiene que ser el primero. Y si para la esposa Dios es el primero, igualmente. Para sus hijos, a veces nuestros hijos
nos pueden también someternos a presión. Pero más que nuestros hijos, primero es Dios. No podemos nosotros ser presionados por nuestra familia a lo que Dios establece. Lo que Dios establece es lo primero. Ese es un paso para poder crecer. Si uno no entiende esa parte, la verdad es que su crecimiento va a ser muy pequeño, ¿sí? Su aprovechamiento va a ser muy poco, y Dios quiere que su aprovechamiento sea grande. Pero Dios tiene que ser el primer lugar. Yo conozco muchos hombres que dicen, bueno, lo que dijo su esposa, eso van a hacer. Aun cuando aquello contravenga lo que dice el Señor. Él tiene que ser número uno. Cada uno de nosotros tiene un llamado a ser discípulo de Jesús, discípulo de Cristo. Y eso demanda una vida rendida, una vida entregada. Y en esa vida pues va a haber situaciones de cambio, vamos a estar cambiando constantemente. Si hay algo seguro, pues es eso, que va a estar siendo necesario que cambiemos. ¿Por qué? Porque bueno, yo anteriormente hacía las cosas de esta manera, pero ahora necesito hacer ajustes. Pero si usted quiere vivir una vida abundante, tiene que obedecer a Cristo. Porque Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, una vida plena. Una vida que los demás la van a querer. Yo quisiera eso. Dice la Escritura, seréis tierra deseable. Otros van a querer eso. Pero cuando nuestra vida es mediocre, porque eso le puedo llamar yo mediocre, o sea que mediocre, viene la palabra de ahí, ¿no? De que mediocre es que te quedas a la mitad. Nunca llegas hasta donde el Señor quiere. La demanda de Dios es arriba. Y el costo Él no lo va a rebajar. Entonces, Dios quiere que usted crezca, sí. Y yo no puedo decirles, este mensaje es para unos o es para otros. Yo creo que es para todos, en el sentido de que habrá gente que ha crecido y ha crecido mucho, y hay otros que quizás no hayan crecido lo que deben crecer. Pero la demanda de crecimiento está para cada uno de los creyentes. Porque si nosotros queremos ser testimonio del amor de Dios, pues tenemos nosotros que manifestar lo que ha estado sucediendo en nosotros, las cosas que Dios ha estado haciendo en nosotros. Porque yo estoy seguro que Dios ha hecho cosas en cada uno de nosotros, ha tenido misericordia de nosotros. Hemos podido ver su cuidado sobre nosotros, ¿sí? Entonces Jesús dijo que el crecimiento era necesario. Y Él nos hizo nacer de nuevo por la fe en Él. Cuando nosotros creímos en Jesús, yo creo que todos aquí han tomado esa decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, pero puede ser que nada más se quedaron en la puerta y sigue de alguna manera su vida ahí en la puerta. Y Dios tiene muchas más cosas, ¿sí? Muchas más cosas. Y usted puede evaluar, porque no hay nadie que le va a decir, no, yo veo que te quedaste en la puerta. No, esto es algo personal, algo que usted tiene que llegar y ser sincero en su relación con el Señor, ¿sí? Porque yo le he repetido esta frase, Dios es un Dios personal, es mi Dios, es su Dios, ¿verdad? Entonces la relación de Dios con usted, ¿sí? ¿Cómo está su relación con Dios? Eso es vital, ¿sí? Todo aquel que quiere crecer va a tener que pasar por esa parte, ¿sí? Creo yo que no hay nadie que no quiera cambiar. Cuando nos damos cuenta de los problemas que tenemos y podemos decir, bueno, pues es que es necesario hacer cambios, ¿verdad? Es necesario cambiar. Pero ¿qué cosas tienen que cambiar? Lo que Jesús dijo es la base. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos quiere decir, cambia tu manera de pensar. Si no cambia nuestra manera de pensar, nosotros no podemos cambiar. Nos podemos pasar toda una vida, ¿sí? Nos podemos pasar toda una vida, pero si nuestra manera de pensar no cambia, no va a haber ningún aprovechamiento.
¿sí? Ahí está la clave en lo que Jesús dijo: arrepentíos. Y lo mismo que dijo el apóstol, el profeta Juan el Bautista dijo lo mismo: arrepentíos. Entonces, esa sigue siendo la misma demanda para cada discípulo de Jesucristo: arrepentíos. Tiene que cambiar su mente, tiene que cambiar sus pensamientos, pero en fin de cuentas tiene que cambiar. El problema está en que a veces la gente dice: bueno, yo quiero ser mejor, quiero cambiar, y piensa que cambiando de ropa va a ser diferente. Y se cambia la ropa, y a lo mejor puede hacerlo, tiene los recursos, o se endeuda para comprar la marca que le gusta, y entonces ya tiene la marca que quiere, pero cambió algo exterior que no le da nada, no le deja ninguna satisfacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambió únicamente lo exterior. Otros dicen: bueno, pues voy a cambiar mi casa, y lo pueden hacer y la cambian, pero eso, al final de cuentas, siguen estando los mismos problemas en una casa diferente. Los mismos problemas en una casa diferente. En una casa más grande, en una casa más bonita, pero al final de cuentas los mismos problemas porque no hubo un cambio. O bueno, decimos: bueno, pues me voy a cambiar de ciudad porque allá las cosas van a ser diferentes. Y se cambian de ciudad y adquieren otras rutinas, pero al final de cuentas, si no cambiaron en su mente, eso no va a tener provecho. Entonces, la necesidad mayor es que nuestra mente cambie. Si no cambian nuestros pensamientos, entonces pues es muy poco lo que podemos nosotros avanzar. A lo mejor se va a sentir bien porque ya trae la ropa que quería. Se va a sentir bien pero ese sentimiento es muy cortito, de corta duración. Cuando otra vez estén los pleitos allá dentro de esa casa, pues entonces va a darse cuenta que no hubo un cambio. Alguien dice: bueno, es que voy a comprarme el carro ese que quiero. Ya una vez que tenga ese carro, yo ya me voy a sentir bien, y lo va a comprar. Y le va a durar el olor a nuevo un mes, y se va a ir el olor a nuevo, y va a seguir igual. Porque esa no es la solución. Porque la solución está en cambiar la mente. Y la única manera en que la mente puede cambiar es a través de ser renovada. Nuestra mente tiene que ser renovada. Cuando aceptamos a Cristo, no fue renovada nuestra mente. Fuimos resucitados en el Espíritu, ¿sí? Él nos dio vida. Estábamos muertos y Él nos dio vida, dice la Escritura. Todos nosotros, antes de tener a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura claramente. Pero entonces Él nos dio vida y ahora aquí estamos. Pero déjame decirle que esta vida que Él nos dio tiene todavía la misma mente que tenía antes. Y seguimos pensando como pensábamos antes. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que ir quitando. Alguien dijo que una persona, el 40% de todo el comportamiento de una persona tiene que ver con sus hábitos. ¿Sí? ¿Y qué son los hábitos? Pues no son otra cosa sino acciones mecánicas, algo que hacemos incluso sin estar conscientes. Pues son hábitos que fuimos adquiriendo desde nuestra niñez hasta nuestra vida actual. Todos tenemos hábitos, aunque quizás no lo haya reconocido, pero todos tenemos hábitos. Desde que nos levantamos y que bueno, pues el cepillo de dientes, o que vamos a salir de la casa, a apagar la luz, o detalles así como esos, pero son mecánicos, ya incluso ni tiene usted que pensar para hacer eso. El 40% de nuestra vida, hacen los que han estudiado de la psicología y todo eso, dicen que el 40% tiene que ver con eso. Ahora, si venimos de ahí, ¿cuántos hábitos venimos arrastrando? ¿Cuántos hábitos que no son buenos? ¿Sí? Algunos adquirimos ya el cigarro, la cerveza, el alcohol, la lectura, en fin, la oración. ¿Cuántas cosas ha ido usted sumando a su vida?
Porque todo eso que usted va sumando a su vida, eso es lo que realmente viene a traer un cambio a su persona. De lo contrario, nosotros seguimos presa, aunque ya somos una nueva criatura, pero traemos una mente completamente como antes y así seguimos viviendo. Entonces, esa mente de esa manera no nos deja crecer. No nos deja crecer. Y si usted sigue con condiciones así, pues lamentablemente, pero no hay avance. Y usted se decepciona. Dice, no, pues es que la iglesia, o es que esto, o es que aquello. Y empieza uno a quejarse de cosas. ¿Por qué? Porque no se decidió cambiar. Usted tiene que cambiar hábitos. Yo tengo que cambiar hábitos. Y cambiar un hábito no es sencillo, porque es mecánico. Uno lo hace ya por sí, de por sí. Pero Dios quiere que usted adquiera. Una de las formas para los hábitos, dicen, nunca nos van a dejar, ahí van a estar, pero uno los puede minimizar en su menor expresión. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, eso hago. O sea, que estaba hablando de cosas que él inconscientemente a veces, híjole, ya hice esto, ¿no? Hay gente que ya tiene un hábito de ver su teléfono. Se levanta y aquí está, y me quedo con el teléfono. Y puede pasar tiempo ahí, pero son hábitos adquiridos. Se adquiere un hábito. Y se han hecho estudios más profundos, yo he leído un poquito de eso, y dicen que en realidad para establecer un hábito se requieren alrededor de 2 meses, 60, 66 días, en las que un hábito se establece. ¿Y cómo se establece? A través de la repetición, de la repetición, de la repetición. Y uno tiene que disciplinarse a eso, ¿sí? Cuando te disciplinas a eso, en realidad puedes empezar a crecer porque estás adquiriendo nuevos hábitos. Eso es lo que tú le estás dando a tu mente que haga, porque tú eres el responsable de cambiar. Si tú sigues haciendo lo que haces, esperando que de alguna forma por gracia de Dios eso vaya a cambiar, yo no demerito la gracia, por ella estoy aquí en pie, pero Dios requiere que tú tomes una acción con eso. Eso es el costo del crecimiento, ese es el costo de poder avanzar. Y si eso no lo hacemos nosotros, pues la verdad es que es muy poco lo que podemos avanzar y nos podemos quedar ahí. A lo mejor es muy repetitivo para usted lo que le estoy diciendo, pero el apóstol Pedro decía, y otra vez se lo vuelvo a decir, y otra vez se lo vuelvo a decir, y se los vuelvo a decir, porque necesitan escucharlo. Porque necesitan escucharlo. Nadie va a hacer esos cambios más que usted. Nadie puede hacer esos cambios. Solamente nosotros podemos hacer esos cambios. Solamente nosotros podemos parar algo y empezar a hacer otra cosa, pedirle ayuda al Señor, interceder por eso, interceder por nuestra vida espiritual. Pablo le decía a Timoteo así, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, es de aquellas cosas que tú crees, en aquellas cosas que has puesto tu fe. Porque haciendo esto te salvas a ti y salvas a los que te oyeren. Tiene un impacto, ¿sí? Cuando tú tienes cuidado de ti mismo. Entonces tú tienes que hacerte cargo de ti mismo. No puedes esperar que tus papás se hagan cargo de ti. No puedes esperar que tu esposa se haga cargo de ti. O sea, esta es una situación personal. Por eso el crecimiento tiene que ver con nosotros, con cada uno. Y crecemos tanto como nosotros nos damos la oportunidad de crecer. Y la iglesia de Jesucristo tiene que crecer. Hay una demanda de crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que no ha crecido todavía está involucrado en... Usted puede decirme, hay cristianos, y no voy a mirar a nadie para que no se vaya a sentir nadie, hay cristianos que son bien sentidos. Apenas uno dice algo y ya se sintieron. Están quejándose toda la vida, se están quejando. ¿Sí? No hacen nada, pero están queja y queja y queja de una cosa y de otra. Obviamente son niños, no es otra cosa.
no me caen gordo. Simplemente son niños. ¿Por qué? Porque el niño es así. El niño se queja, el niño llora, el niño patalea. Esa es una actitud infantil. Y hay cristianos que pueden tener 5, 10 o 20 años y siguen siendo así. Y hay cristianos que pueden madurar a pasos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿O qué paso le queremos dar a nuestro crecimiento? Fíjese una cosa, Efesios capítulo 4, a nosotros se nos ha demandado un estilo de vida, ¿sí? Dios tiene un estilo de vida para nosotros. Y aquí Efesios 4 nos habla bastante de esto. Si va conmigo al versículo 2, dice, voy a leer desde el versículo 1, dice, yo pues, hablando el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, compórtese como se tiene que comportar. Dice, con toda humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre, pues son rasgos que debiéramos tener. Dice, soportándonos con paciencia, son rasgos que debemos de tener. Son rasgos de crecimiento. Si no hay humildad, en realidad no hemos crecido. Si no nos podemos soportar unos a otros, no hemos crecido, ¿sí? Si no hemos manifestado la mansedumbre, no hemos crecido. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Dice, con paciencia los unos a los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué tan paciente es usted? Eso habla de su crecimiento. Si no lo tenemos, entonces nosotros mismos nos podemos evaluar. Dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que esos sean los rasgos de nuestro comportamiento, de nuestro caminar, ¿sí? Eso es lo que Dios anhela que nosotros podamos manifestar. Y usted puede evaluarse a usted mismo, ¿sí? Creo yo que es una de las características del liderazgo, del líder. Y cada uno de nosotros está llamado a ser líder en alguna área de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de evaluarnos a nosotros mismos, la capacidad de animarnos a nosotros mismos, la capacidad ahora sí que de someternos a esa disciplina nosotros mismos. ¿Sí? Porque si nosotros no lo hacemos, nadie va a hacerlo por nosotros. O quizás lo haga alguien por un tiempo, pero un día vamos a crecer de lugar, los jóvenes van a salir de su casa. Y si no tienen sus autodisciplinas desarrolladas, van a sufrir, porque no tienen esas disciplinas. Nuestros hijos tienen que ser criados así, en disciplina y amonestación del Señor, dice la Escritura. Tienen que crecer de esa manera. Y obviamente nosotros, como hijos de Dios, tenemos que crecer en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y cómo nos amonesta el Señor? Pues con su palabra. Con su palabra nos está amonestando. Y todo lo que nosotros tenemos este día, las relaciones que tenemos en el contexto en que las tenemos, pues tiene que ver con nuestro crecimiento. ¿Qué tanto podemos nosotros manejar todas esas situaciones que se nos presentan? Dios quiere ayudarnos en esa parte. Si usted va conmigo adelante al versículo 13 de este mismo capítulo, ¿cuál es el propósito de eso? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, llegar ahí. ¿Cuántos hemos llegado? Pues ninguno, ¿verdad? Pero esa es la meta. Tenemos una meta.
Queremos llegar a ser como Cristo. Queremos llegar a ser como Cristo. Dice el versículo 14, está la clave, dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo me había equivocado en ese versículo, le voy a decir por qué. Porque luego a veces uno se memoriza un versículo y con el tiempo de pronto uno le puede cambiar una palabra. Y yo me lo había memorizado así y decía, para que ya no seamos como niños fluctuantes. Y el Señor me recordó aquí, no es como niños, ¿sí? Para que ya no seamos niños. O sea, no te compares no, si realmente eres un niño, si esto no está en tu vida. Esto es lo que yo quiero que dejes de ser. Quiero que dejes de ser un niño y quiero que seas un adulto, ¿sí? Porque entonces Él es que te puede confiar cosas, te puede hacer, ¿cómo se llama? Confiar un ministerio, te puede confiar una tarea, una asignación, una misión, algo en la vida. De lo contrario es como que usted tiene a un niño y lo quiere mucho y usted saca un billete de 500 a un niño de 3, 4, 5 años y se lo da. ¿Qué va a hacer ese niño? Pues uno lo puede perder, o lo puede gastar en cosas, o se lo pueden quitar, ¿cuántas cosas pueden pasar? ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de administrar. Un niño no tiene la capacidad de administrar. Un adulto ya, a lo mejor corremos riesgo todavía, ¿verdad? Pero generalmente el Señor quiere que crezcas para entonces dejarte cosas, administración, ¿sí? Y dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, Dios no quiere que nos quedemos como niños, dice, para que ya no sean niños, para que ya no sean niños. O sea, la voluntad de Dios no es que nos quedemos como niños. Dice la Escritura que si no nos hacemos como niños, ahí dice como niños, no entraremos al reino de los cielos. Pero eso es para poder entrar. Pero una vez entrando, tenemos que crecer. Y usted tiene que crecer. Y una de las formas para crecer es que su mente se renueve. Que su mente se renueve. Y que vaya en una constante renovación. ¿Y cómo se renueva la mente? Pues solamente a través de la palabra. Sí, porque la palabra es la verdad. Acuérdense que yo le he dicho, la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es la información original. Es la información original. Sí. No hay otra cosa. Usted quiere saber la verdad de algún asunto, usted quiere saber cómo pasó esa es la verdad original, ¿verdad? Ese es lo de un principio. Entonces, esta es la verdad. Por eso le decimos a la palabra, la Santa Biblia, ¿no? Porque está por encima de cualquier libro, porque contiene la verdad. Y si la palabra de Dios dice que mi mente tiene que ser cambiada, es porque mi mente tiene que ser cambiada, que mi mente requiere ser renovada. Es una necesidad que usted y yo tenemos. ¿Qué tanto hemos avanzado en eso? Pues eso es un tema personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás en una familia el esposo ha crecido, la esposa no tanto, o a veces la esposa y el esposo no, y a veces los hijos no quisieron el mensaje y están apartados, todo eso sucede. Quisiéramos que todos vayamos juntos, sí, eso sería ideal. Entonces por esa razón nos tenemos que estar exhortando unos a otros. Cuando nos vemos y vemos, oye, estás en una situación así infantil, tienes que salir de ahí. Ya no te puedes comportar así, ya no puedes estar enojado con aquella o con aquel, ya tienes que sobrepasar esa situación. Esa es la vida de todos los días. Porque si nosotros empezamos a murmurar, a criticar, a cortar, en fin, todas esas cosas,
Pues en realidad lo que estamos diciendo es que seguimos siendo unos niños. Seguimos siendo unos niños. Le compartía yo a Tere de un pastor que escuché hablando sobre una reflexión de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿sí? Y mi padre es el labrador. Y dice que cuando él estaba viendo eso, ese versículo, yo no sé el nombre de la persona si no lo mencionara, pero dice que Dios le habló y le dijo algo. Si te das cuenta de esto, el labrador es el padre. El padre es el que trae las tijeras para podar. El padre es el que forma la planta, ¿sí? Entonces, deja tú de estar queriendo podar a otros. Deja de estar cortando a otros. Esa es la tarea del padre. Cuando tú estás hablando del otro, que sería mejor así, que sería mejor así, que mira esto, que yo no estoy de acuerdo, en fin, todas esas cosas, esa no es tu tarea. ¿Cuál es la tarea del pámpano? Dar fruto nada más. Estar pegado a la vid, estar pegado al tronco, porque la vid es Cristo, y entonces estar pegado ahí y dar fruto, ¿sí? No nos podemos levantar contra los otros pámpanos o contra las otras ramas o contra los hermanos o hermanas, ¿sí? Esa no es nuestra tarea. Si estamos en esa tarea, entonces estamos manifestando que estamos en un grado muy infantil todavía. Tenemos que crecer, tenemos que salir de ahí. Dios no quiere que tú estés ahí. Esa no es su voluntad. No es la voluntad, pero el enemigo se encarga de eso. Decía un hombre, el mayor enemigo que el hombre tiene, quizás se van a asombrar, dice, pero no es el diablo. El mayor enemigo que el hombre tiene es la ignorancia. Dice la Escritura claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. La ignorancia es terrible, sobre todo la ignorancia de esto. Porque puedes tener tú una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero si no tienes el conocimiento de esto, sigues en ignorancia. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Este es el mayor enemigo, el no tener el conocimiento. Por esa razón el diablo se va a empeñar en que tú no estés en un lugar en donde se esté hablando la palabra. Por esa razón vas a agarrar la Biblia para leerla y te va a dar un sueño terrible. Y vas a ver un programa bíblico y lo vas a querer cambiar y quieres ver otro de baile o de película o de otra cosa. ¿Por qué? Porque hay un ataque sistemático para que tú no adquieras conocimiento de la palabra. El enemigo a eso se dedica. Por eso dice, Él es el príncipe de las tinieblas. Jesús es el príncipe o el rey de la luz. Pero las tinieblas no significa que esté de medianoche. Tinieblas significa ignorancia. Luz significa conocimiento y tinieblas quiere decir ignorancia. Por eso es que el diablo va a tratar de mantener a la gente en completa ignorancia. Completa ignorancia. Cuando uno se da cuenta, cuando le enseña a uno algo. Yo estaba platicando con una pareja y le estaba diciendo yo a la señora, le digo, mira, esta es tu función como mujer, mira lo que dice la palabra. Y yo vi hasta donde los ojos no sabía que sí, esa es tu función. Yo no sabía, es que en mi casa, mis papás, y siempre así, bueno, pues así es lo que dice la palabra. Ella estaba en total ignorancia de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si tú verdaderamente quieres crecer, dice ahí en Romanos capítulo 12, si va conmigo y lo ve. Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, o sea, no te adaptes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que nuestro entendimiento sea cambiado.
Como le decía ahorita, tenemos muchos hábitos que venimos arrastrando del pasado y Dios quiere que esos hábitos se queden allá en el pasado. Por eso nos dice, despójate del viejo hombre que está viciado, la vieja mujer que está viciada. Le gusta el chisme, le gusta criticar, le gusta cuántas cosas, al hombre igual. Sí, es pendenciero, es peleonero, le gusta la cerveza, o sea, despójate de ese hombre, despójate de esa mujer, porque de esa manera es la que tú vas a crecer. De lo contrario, pues ahí vas a estar y no vas a disfrutar todo lo que hay para ti. Una de las cosas que a mí me motiva más es decir, Señor, yo sé que tienes muchas cosas para mí. Porque dice así la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nadie se ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios tiene cosas así maravillosas para ti. Pero ¿hasta qué punto estás en la posición de poder el Señor entregarte esas cosas? ¿Hasta qué punto está tu madurez para que el Señor diga, aquí está, te voy a confiar esto, te voy a confiar aquello? Porque por ejemplo a Daniel le confió varios reinos. Si usted lee el libro de Daniel, se convirtió. A José, que le puso por gobernador de Egipto. No había otro con más autoridad que José después del faraón. ¿Por qué? Porque fue un hombre que creció, vio a sus hermanos y se contuvo, los perdonó, los abrazó, los bendijo. O sea, ¿eso qué te dice? Un hombre maduro, maduró. Él no dijo, no, ahora yo estoy en posición de poder oprimirlos. No, dijo, son mis hermanos, vénganse, les voy a conseguir tierra aquí. ¿Por qué? Por el poder que Dios le dio, hizo todo eso. Entonces, ¿cuántas cosas Dios tendrá para ti y para mí? Que está esperando por nuestro crecimiento, por nuestra madurez. Entonces, por esa razón, es algo que sistemáticamente tienes que empezar a hacer. Tú puedes ser tu propio juez, o ponte de acuerdo con tu esposo, esposa, tus padres. Dime qué cosas estás viendo en mí. Atrévanse a exponerse así. ¿Qué cosas puedo mejorar? ¿En qué área puedo mejorar? Nosotros nos podemos ayudar unos a otros. No para criticarnos, sino para ayudarnos, para interceder, para desechar hábitos, costumbres que nos estorban, que nos detienen. Hay cosas que nos detienen. Yo escribí aquí varias cosas que nos detienen. Si me permiten, déjenme darle vuelta aquí a mi cuaderno. Enemigos, barreras. Una es, a veces lo negamos y no, yo no fui. Hacemos cosas y decimos, no, yo no fui. Una negación. Y cuando eso sucede, pues seguimos estando en una actitud infantil. Fue lo que hicieron Adán y Eva en su momento. Dijo Adán, no, pues la mujer que me diste, ella me dio y yo pues comí. No, pues la víbora me dijo y pues yo. Y así podemos ir echándole la culpa a todos, no reconocerlo. La otra de las cosas que también nos suceden es que a veces minimizamos las cosas. Bueno, pero esto no es tan malo, ¿verdad? Hay algo que estás haciendo y tú sabes que no está bien. Pero viene ese pensamiento y dices, bueno, pero no es tan malo, ¿verdad? Otros lo hacen también, ¿verdad? Entonces, poco a poco voy a ir dejando eso. Después ya no lo voy a hacer, pero ahorita pues es parte de mí, o no sé con qué cosa lo justifica uno. Y entonces se queda uno en ese estado sin crecimiento. Y la otra es, lo justificamos. Encontramos la manera de justificarnos. Oye, ¿cómo te enojaste? Pues sí, fíjate lo que me hicieron, fíjate lo que me dijeron, pues ¿cómo no me iba a enojar? Justifica uno. Y deja uno la madurez para un lado y le da uno cuerda a su niñez, a su infantilería.
Y eso lo hacen hasta que gente que está grande, bigotón, canoso, o sea, no importa la edad, se comporta uno así. Pero déjame decirte que no está bien, no está bien ese comportamiento. Necesitamos crecer. Y por eso es lo que el Señor está hablándonos. La única manera de crecer es que nosotros cambiemos eso. Solamente usted lo puede cambiar. Pide la ayuda al Señor. Ciertamente le podemos pedir ayuda para que nos ayude a cambiar, pero quien tiene que cambiar somos nosotros. Eso no va a suceder de manera automática porque usted dijo, yo acepto a Cristo en mi corazón. Qué bueno, esa es la puerta. Y después el camino está angostito. Siga caminando por ese camino angosto. Va a llegar a la vida eterna, va a llegar a la plenitud, va a llegar al plan de Dios. Pero así es la vida. Eso es lo que Dios quiere. Entonces no se rinda. Yo sé que muchos están trabajando en eso. Y yo no quiero desanimarles con esta plática. Yo solo quiero recordarles que ese es nuestro camino. Dios quiere que maduremos, que crezcamos. Porque Él tiene tantas cosas que confiarnos y está esperando nuestra madurez. Nuestra madurez. Pablo lo decía así a Timoteo. A Timoteo le dijo, déjame ver si tengo aquí Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo 4. Ya me quedan 5 minutos más, por favor. Capítulo 4 y versículo 12 de Timoteo. Vea lo que le dice el apóstol Pablo. Acuérdese que Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo. Estaba siendo enseñado por el apóstol Pablo y a Pablo anduvo con él y después le mandó estas cartas, ¿verdad? Y le dice en el versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Tome eso para usted también, sea ejemplo usted. Que cuando la gente le diga, oye, así como yo, hágalo así como yo. Esa es la responsabilidad. Dice, sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sea ejemplo de eso. Eso es crecer verdaderamente. Y luego le dice, no descuides el don que hay en ti. Cada uno de ustedes tiene un don. Al menos un don. Porque Dios no hace excepción de personas. Y si Dios le dio a uno, le da al otro. ¿Sí? Que usted no sepa cuál es su don, ese es otro asunto. Pero en el tiempo en que usted tenga intimidad con Dios, Dios se lo va a revelar. Usted lo va a poder conocer. Y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, que se note tu aprovechamiento, Timoteo. Que se te note, Luis, que se te note, Víctor, que se te note, Eugenio. O sea, dice que se te note que estás creciendo. Ese es el desafío, que se nos note que estamos creciendo. Por eso le puse yo la necesidad de crecer. Hay una necesidad de crecer. Que cuando la gente vea eso diga, pues sí, verdaderamente sí. O la gente va a decir, me necesito acercarme, necesito crecer yo también. Dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Y le dice al final, el 16, lo que le cité hace unos minutos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en ello. No es algo que de cuando en cuando, no es algo que no te sirve un domingo nada más. Esto tiene que convertirse en algo diario. Que usted se levante en la mañana y está buscando la ayuda de Dios. Y sabe que tiene que comportarse correctamente el lunes y el martes también y el miércoles, o sea, y cada uno de los días, ¿sí? Si no tenemos a Dios en una cajita del domingo, decir el domingo, bueno, pues, 2 horas voy a estar ahí, pero bueno, ya pasaron, gracias a Dios, ya hasta el otro domingo. O sea, eso habla de lo infantil.
Yo espero no ofenderle con este mensaje, pero yo espero despertar en usted un deseo por crecer, un deseo genuino por crecer y agradar a su Señor, agradar al Padre, agradar a Jesús con nuestra manera de ser, que crezcamos. Eso es lo que Él quiere. No importa cuánto tiempo tenga de creyente, Él quiere que usted siga creciendo. Siempre vamos a tener una oportunidad de crecer. Nunca vamos a terminar hasta que el Señor venga. Y si alguien nos toca partir, vamos a partir y no vamos a hacer una obra completa. Él nos va a completar allá. Él empezó algo en nosotros y lo va a perfeccionar. ¿Sí? Acuérdese que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Usted se tiene que encontrar haciendo esas buenas obras que Dios de antemano preparó para usted. Amén. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Y si usted descubre a través de este tiempo que estuvimos compartiendo, si usted descubre que se ha mostrado infantil en alguna parte, en alguna medida, pídale perdón a Dios, porque Dios no quiere que usted se salga condenado de aquí. ¿Sabes qué, Señor? Sí, ciertamente hice mal esto, hice mal aquello, perdóname. Perdóname porque me he mostrado infantil, enojado por cosas que no valen la pena, molesto por cosas que no valen la pena. Dios quiere que usted salga bendecido de este lugar. Señor, tú estás aquí presente. He tratado de comunicar este mensaje, Señor. Pero lo que haga falta, Señor, yo sé que tú lo puedes poner, Señor, en sus corazones. Nuestro Señor Jesús derramó su vida, derramó su sangre ahí en esa cruz para pagar el precio, el costo de nuestra salvación, para que pudiéramos pasar por esa puerta que es Él mismo, Jesús. Él dijo: yo soy la puerta. Pero no quiere que nos quedemos en la puerta, que sigamos avanzando. Lo entendemos en esta hora. Así que yo te pido, Señor, a cada uno que has desafiado, al que realmente se sintió desafiado a crecer, que tú toques su vida, Señor, que tú sacudas, Señor, toda estructura de maldad, rómpela ahora, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús. Rompe todo eso, Señor. Rompe todas esas ataduras, Señor. Quémalas, Señor. Así como se quemaron las ataduras de aquellos jóvenes que estaban allá en el horno de fuego. Y se quemaron esas ataduras, Señor, porque te creyeron a ti, pusieron su fe y su confianza en ti. Que así sea rota y quemada toda atadura que detiene, Señor, a tu pueblo de seguir creciendo conforme tú quieres, al paso que tú quieres, Señor. Apresura, Señor, tu obra en cada uno. Apresúrala, Señor, apresúrala, te lo ruego, en el nombre de Jesús. En cada uno, Señor, rompe sus ligaduras, Señor. Padre, rompe el asedio de Satanás. Derriba, Señor, la barrera, Señor. Derriba los obstáculos, Señor. Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor, por la sangre de Cristo lo pido en esta hora, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tenemos libre acceso a ti, Señor. De manera que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y encontrar esa gracia, ese oportuno socorro, Señor, que está ahí disponible para nosotros. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús, Señor. Bendigo tu pueblo, Señor. Bendícelo con paz, Señor. Bendícelo con hambre. Un pueblo hambriento por tu palabra. Un pueblo sediento por tu espíritu, Señor. Un pueblo que no se rinde, Señor. Un pueblo que sigue avanzando y conquistando, Señor. Padre, un pueblo que toma, que arrebata realmente todo lo que tú tienes para él, Señor. En el nombre de Jesús. Porque tú tienes grandes cosas. Yo estoy convencido, Señor. Padre, lo cantamos cada inicio. Yo sé que tienes planes de bien, planes de bienestar, para darnos un futuro
expectante, glorioso, Señor, y eso es lo que viene para tus hijos, Señor. Yo bendigo cada uno de tus hijos que está hoy aquí, cada una de tus hijas, Señor. Padre, que se levanten hombres, Señor, entregados, Señor, hombres, Señor, Padre, líderes, Señor, de empresas, Señor, que sean emprendedores, Señor, que transformen, Señor, su hogar, su familia, Señor, que sean de bendición en el lugar donde los has puesto, Señor. Padre, que no se rindan, Señor, ante la presión del enemigo, Señor, que aprendan a defenderse, a usar las armas de la luz, Señor, en el nombre de Jesús. Mujeres piadosas, Señor, mujeres creativas, Señor, mujeres sabias, administradoras, Señor, temerosas de ti, apartadas del mal, Señor. Una generación de niños y de niñas, Señor, que crezcan, Señor, y que impacten esta nación y que impacten otras naciones también. Yo bendigo tu pueblo, bendigo tu iglesia, Señor. La bendigo, Señor, con esa bendición de lo alto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.